para hablarles de un tema que es fundamental para toda persona que trabaja y está de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con esto me refiero al tema de nuestra pensión. Posiblemente hemos escuchado por parte de nuestros familiares o conocidos hablar sobre este tema. Sin embargo, quiero mencionarles lo que establece la Ley del Seguro Social y así dejar en claro algunas dudas que podremos tener. Primero que nada, vayamos con la pregunta, ¿qué es una pensión? Una pensión es una prestación económica, obviamente a la cual tenemos derecho debido al resultado de todo nuestro esfuerzo laboral en nuestra vida. Esta debe ofrecer tranquilidad y seguridad para poder disponer de manera mensual de una suma económica, que obviamente nos permita vivir con dignidad a ti o a tu familia en caso de que tú faltes. Ahora que sabemos lo que es una pensión, vayamos a los tipos de pensiones. Por parte del trabajador asegurado, tenemos pensión por incapacidad permanente. Tenemos una pensión también por invalidez. Otra que es la más conocida, la de cesantía y vejez. Y una que casi no hemos escuchado hablar, estamos hablando de una pensión por retiro anticipado. Ahora bien, hay pensiones para beneficiarios. Puede ser por viudez, puede ser por orfandad o puede ser hacia los ascendientes. Vamos a ver de qué estamos hablando. La incapacidad permanente es aquella que el instituto otorga al asegurado que sufre un accidente o bien una enfermedad en ejercicio o con motivo de su trabajo, y esto le ocasiona la pérdida de sus facultades, de sus aptitudes o bien la disminución permanente, parcial o total de su capacidad física o mental para realizar su trabajo. Supongan ustedes que trabajan en el departamento de entregas de una empresa, su función es subir la paquetería al camión, llevar el camión hasta la entrega y sufren un accidente en el camino. Se les daña la mano, se lesionan y eso les impide que vuelvan a manejar. Ustedes han quedado incapacitados de manera permanente. Ahora bien, ¿cuál es la pensión por invalidez? Es similar a la anterior, pero con una gran diferencia. Esta es la que se otorga cuando el trabajador asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, un salario superior al 50% del recibido durante el último año de trabajo, y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o un accidente no profesional. Se solicita cuando el instituto, a través de sus servicios médicos, determina que se encuentra en estado de invalidez. Volvamos al ejemplo anterior del empleado que se lesionó la mano. La gran diferencia que estaríamos marcando es que el accidente no ocurrió mientras se entregaba el paquete, sino que ocurrió en la noche, viniendo de alguna fiesta, en Año Nuevo. Mismo accidente, sí, misma lesión, pero no fue por riesgo de trabajo. Sin embargo, la persona ya no puede seguir trabajando o seguir recibiendo más del 50% del salario que recibía en el último año. Ahora veamos cuál es la pensión de cesantía en edad avanzada y la pensión por vejez. Son muy similares, la diferencia es la edad en la que se tramitan. El derecho a la pensión por cesantía se tramita cuando el asegurado queda privado de trabajo remunerado, siempre y cuando haya cumplido sus 60 años de edad. En el caso de la pensión por vejez es cuando el asegurado decide retirarse, ya que cumplió sus 65 años de edad. Obviamente, estas son las pensiones a las que un trabajador sueña llegar algún día. La pensión por retiro anticipado. Sí, lo escucharon bien, retiro anticipado. Es cuando el asegurado se pensiona antes de la edad que establece la ley del Seguro Social, estamos hablando de los 60 años. Esto se da siempre y cuando la pensión que estará obligada la aseguradora a otorgar de por vida al pensionado sea mayor al 30% de aquella que el Estado garantiza una vez cubierto el seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. Como ven, no es muy común. Como les mencionaba anteriormente, hay pensiones para el trabajador y hay pensiones para los beneficiarios. Vamos ahora con las pensiones de los beneficiarios.
La primera es la de viudez. Obviamente a nadie le va a gustar estar en esta situación. Se da cuando ocurre la muerte del asegurado o del pensionado por un riesgo de trabajo, ya sea invalidez o también retiro, cesantía en edad avanzada o incluso la vejez. El instituto otorga a la esposa o al esposo o incluso a la concubina o el concubino una pensión por viudez. Este es un tipo de pensión muy común. Se da, por ejemplo, cuando la esposa, sí, se dedica a las labores del hogar. El esposo trabaja y sufre un accidente de trabajo o bien un accidente fuera de él y pues lamentablemente fallece. A la viuda, el instituto le otorga una pensión por viudez. Así como la esposa o el esposo viudo tienen una pensión por viudez, los hijos del fallecido también tendrán una pensión por orfandad. Esta es la prestación económica y médica que recibirán cada uno de los hijos siempre y cuando sean menores de 16 años o incluso hasta 25 años si se encuentran estudiando en los planteles del Sistema Educativo Nacional, en caso lamentable de que muera el padre o la madre. Obviamente, si el padre o la madre eran asegurados, los hijos tendrán derecho a esta pensión y podrán solicitarla en la unidad médica familiar que le corresponde a su domicilio. Por último, mencionemos la pensión hacia los ascendientes. No es tan común como las pensiones que hemos mencionado, sin embargo existe. La pensión de ascendientes se otorga a cada uno de los padres que dependían económicamente del asegurado o de la asegurada, ya sea pensionado o trabajador. Cuando esta persona fallece y no exista esposa o esposo o concubina o concubino o hijos, sí, que reclamen el derecho a la pensión, se irá este derecho hacia los padres del trabajador. Ahora que usted ya cuenta con esta información, la idea es que usted pueda planear su pensión ante el IMSS. Como usted obviamente ha escuchado, los trámites pueden ser largos, pueden ser en algunas ocasiones tardados, puede usted desesperarse por estar haciendo fila o yendo de una ventanilla a otra sin tener los resultados que usted estaría esperando. Sin embargo, si se prepara bien y empieza desde ahora a reunir documentos, a reunir conocimientos por asesoría, verá que el trámite puede no ser tan complicado. Es más, sabrá con anticipación qué tipo y qué nivel de vida podrá darse después de una larga etapa laboral. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente su servidor Homero García. En esta ocasión seguiremos ahondando en el tema de las pensiones para conocer cuáles son los requisitos con los que debe contar toda persona para tener derecho a su pensión. Anteriormente mencionábamos cuáles eran los tipos de pensiones a las que tiene derecho un trabajador. El día de hoy hablaremos sobre las modalidades de retiro anticipado y retiro por cesantía o vejez. De esta forma también podremos apreciar algunas de las diferencias entre lo que marca las leyes de 1973 y 1997 en relación a las pensiones. Antes de hablar de los requisitos, comencemos por mencionar qué es un retiro anticipado y qué es un retiro por cesantía. El derecho al goce de la pensión de cesantía en edad avanzada es el más conocido de todos y se da cuando el asegurado queda privado de trabajo remunerado a partir de los 60 años de edad, tratándose de la pensión de vejez cuando el asegurado haya cumplido 65 años de edad. Como ustedes pueden ver, la diferencia radica en la edad en la que se tramita. Ahora bien, la pensión por retiro anticipado es relativamente nueva y forma parte de las reformas que se hicieron a la ley del IMSS en 1997. Para el derecho al goce de la pensión por retiro anticipado, el asegurado podrá pensionarse antes de cumplir las edades establecidas por la ley del Seguro Social, es decir, los 60 años, siempre y cuando la pensión
que estará obligada a la aseguradora a otorgar de por vida al pensionado sea mayor al 30% de aquella que el Estado garantiza una vez cubierto el seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. ¿Cómo es esto? Recordemos que una de las modificaciones a la ley de 1997 es en relación a la entrada de las afores. Lo que tú tienes ahorrado en tu afore se utilizará para comprar tu pensión, además del seguro de sobrevivencia para tus beneficiarios. Esto se va a hacer por medio de una aseguradora. En este caso, recibirás el resto de tu vida una pensión de manera mensual por parte de la aseguradora que tú elijas, quien también cubrirá las pensiones de tus beneficiarios en caso de tu fallecimiento. Para comenzar a hablar de los requisitos necesarios para tramitar una pensión, es necesario dejar en claro un punto que pocos conocen, y este es que los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la nueva ley podrán optar por acogerse a los beneficios de la ley de 1973 y a la ley de 1997. Es decir, que esta persona podrá solicitar cuál es la ley que más le conviene. En el caso de que una persona quiera pensionarse por la ley de 1973, los requisitos para pensionarse por cesantía en edad avanzada son los siguientes. Primer punto, que el empleado haya sido dado de alta ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997, que es cuando entró en vigor la nueva ley. Tener cumplidos 60 años al momento de causar baja ante el IMSS. Haber cotizado como mínimo 500 semanas ante el IMSS o el ISSSTE. Estar dado de baja ante el IMSS o el ISSSTE al momento de realizar la solicitud. Encontrarse privado de trabajo remunerado. Y si es el caso, estar dentro del periodo de conservación de derechos, que son 1/4 parte del tiempo de cotización reconocidos por el instituto. En el caso de la pensión por vejez, los requisitos son los siguientes: que el asegurado como mínimo tenga 65 años de edad. De igual forma, que el asegurado tenga como mínimo 500 semanas cotizadas ante el ISSSTE o el IMSS. También que haya causado su baja y, si es el caso, estar dentro del periodo de conservación de derechos. Como lo habíamos comentado anteriormente, la pensión por vejez y la pensión por cesantía son muy similares. La diferencia radica en la edad en la que se tramitan. Ahora, con este punto, ustedes podrán apreciar una de las grandes diferencias entre la pensión en la ley anterior y en la nueva ley. En el caso de la pensión de cesantía en edad avanzada, y esto es a elección del asegurado siempre y cuando haya sido dado de alta antes del 1 de julio de 1997, es tener cumplidos 60 años al momento de causar baja ante el IMSS. Hasta aquí no vemos ninguna diferencia. El segundo punto es haber cotizado ante el IMSS o el ISSSTE 1,250 semanas como mínimo. Esta es una de las grandes diferencias entre la nueva ley y la ley anterior. El tercer punto es estar dado de baja ante el IMSS o el ISSSTE al momento en el que se realiza el trámite de la pensión. Y por último, encontrarse privado de trabajo remunerado. En el caso de la pensión por vejez, que como sabemos es muy similar a la pensión por cesantía, los requisitos en la nueva ley son los siguientes: que el asegurado haya cumplido 65 años de edad, haber cotizado como mínimo 1,250 semanas y por último la previa baja como asegurado, ya sea ante el IMSS o ante el ISSSTE. Ahora hablemos de esta nueva modalidad de pensión
que entró en vigor a partir de 1997. Estamos hablando de la pensión por retiro anticipado. Los requisitos son los siguientes: ser menor de 60 años de edad. Segundo, que la pensión que se calcule en el sistema de rentas vitalicias sea superior al 30% de la pensión garantizada por el Estado. Tercero, quedar privado de trabajo remunerado. Y por último, tener un mínimo de 1.250 semanas cotizadas en el IMSS o en el ISSSTE y reunir en su cuenta individual los recursos antes señalados para poder financiar su pensión y el seguro de sobrevivencia para sus familiares. Vamos a explicar un poquito esto. Los recursos financieros a los que nos referimos es lo que tienes ahorrado en tu Afore, y esto se utilizará para comprar tu pensión y tu seguro de sobrevivencia. En caso de que el monto mensual de este seguro que tú has adquirido no sobrepase el 30% de lo que garantiza el Estado a un pensionado, el trámite no se podrá llevar a cabo. ¿Y cuál es este monto que el Estado garantiza? Pues es el equivalente a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Sí, lo escucharon bien, un salario mínimo. Si el monto de su pensión por retiro anticipado supera el 30% de un salario mínimo, podrá proceder. Tomemos en cuenta dos puntos importantes. Como ustedes observaron, uno de los requisitos para tramitar la pensión ante la ley de 1973 es estar, si así es el caso, dentro del periodo de conservación de derechos. Estamos hablando que si algún empleado ya no cotiza ante el IMSS en una empresa formal, todavía tiene una cuarta parte del periodo en donde sí estuvo cotizando ante el IMSS para realizar el trámite de su pensión. Ahora bien, en la Ley del Seguro Social de 1997 no se considera la conservación de derechos para el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada o vejez, por lo que el asegurado que haya cotizado con esta ley podrá solicitar su pensión en cualquier momento cumplidos los requisitos. Ahora el segundo punto, que es una de las dudas que tienen muchos trabajadores de la tercera edad, y es si el asegurado tiene 65 años o más y no reúne las semanas de cotización, puede retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición, o bien puede seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión. Si cuenta con un mínimo de 750 semanas, tendrá derecho a prestaciones de servicio médico y de maternidad. Por último, ¿sabías que si un trabajador cotizó ante el IMSS e ISSSTE, puede solicitar la integración de sus semanas cotizadas? Lo anterior aparece en el artículo 141 de la ley del ISSSTE y nos menciona que los trabajadores que hubieran cotizado al instituto y que en virtud de una nueva relación laboral se inscriban al IMSS podrán transferir a este último los derechos de los años cotizados en el ISSSTE. De igual manera ocurre en viceversa. Los beneficios por pensionarse con la Ley 1973 del IMSS. Toda persona que haya cotizado por primera vez en el IMSS antes del 1 de julio de 1997 tiene la magnífica oportunidad de pensionarse de acuerdo a la Ley 1973, la cual ofrece mayores beneficios a diferencia de la nueva Ley del IMSS 1997, que son las Afores y que no los tiene. 1. Es vitalicia, es decir, te dan tu pensión mensual hasta que mueras y si eres casado o vives con alguna compañera o concubina, recibirás una pensión de viudez, siempre y cuando la solicites y reúnas los requisitos por el equivalente a un 90% de tu pensión. 2. Recibirás un mes de aguinaldo, que se paga a finales de cada noviembre, es decir, 13 pagos al año. 3. La pensión que recibas aumentará cada año de acuerdo a la inflación anual que señale el Índice Nacional de Precios al Consumidor. 4.
Exenciones en el impuesto sobre la renta. 5. El gobierno federal es aval del IMSS, es decir, si el IMSS llega a quebrar, el gobierno federal te sostiene y garantiza tu pensión. 6. Con un mínimo de 500 semanas cotizadas, alcanzarías una pensión mínima y con la nueva ley 1997 de Afores, se necesitan 1.250 semanas cotizadas como mínimo. 7. Cuando te pensionas por la ley 1973, tienes derecho a rescatar los siguientes conceptos de la nueva ley 1997 de Afores. 1. El retiro 1997, 2%, es un dinero que aportaron todos los patrones que tuviste mientras cotizaste. 2. SAR IMSS 1992. Si cotizaste de 1992 a 1997, tendrás una aportación de dinero ahorrado. 3. SAR Infonavit 1992, igual que en el anterior punto. 4. Infonavit 1997. Si no usaste ningún crédito o si ya lo pagaste, este dinero que se acumula hasta el momento de pensionarte lo podrás retirar ya sin necesidad del amparo por acuerdo presidencial. 5. El Fondo de Ahorro de 1972 a 1992. Si no usaste ningún crédito para vivienda. 8. Estos beneficios y los normales, como asistencia médica, asignaciones familiares, por el cónyuge, hijos, ayuda asistencial, posibilidad de préstamos, pensión de orfandad, entre otros, hacen de la ley 1973 algo muy importante. Cabe señalar que la nueva ley 1997, que son los Afores, se aplicará a los que hayan cotizado por primera vez del 1 de julio de 1997 en adelante, y a ellos el gobierno federal no les otorgará todos estos beneficios económicos. Sin excepción, obtendrán su pensión, de acuerdo a lo que hayan ahorrado, si ahorraron en su Afore.